En este vídeo vamos a ver la segunda presentación PowerPoint de soporte que forma parte del pack Los Despierta Rutinas y que va a permitir a los peques hablar de su rutina diaria al tiempo que refuerzan gramática. Al inicio os dejo el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles y también a otros packs complementarios. Concretamente, en esta presentación vamos a encontrar materiales, por una parte, del Despierta Rutinas, con el presente y verbos reflexivos, y después también con el Despierta Historias, con relatos pensados para practicar la conjugación en tercera persona. Lo bueno que tiene es que podéis combinar libremente las fichas de ambos modelos como mejor os venga. A modo de repaso del Despierta Rutinas os he dejado posibles combinaciones que podéis llevar a cabo, pero os recuerdo que vais a tener una presentación específica con la parte de las acciones. En este caso vamos a pasar a ver la portada, que está incluida también en la otra presentación, y nos centraremos en el presente de indicativo. Podéis utilizar las fichas con la explicación y la formación, así como las tablas para que los peques conjuguen cualquier verbo. Además, como encontraremos acciones que incluyen algún verbo irregular, he pensado que era útil añadir la conjugación de ellos. Y ya por último tenéis disponible las plantillas personalizables que os van a servir para escribir oraciones, redacciones, pegar fotos, hacer dibujos o ampliar la gramática. Dentro del material del Despierta Rutinas también vais a tener disponibles las fichas con los pronombres reflexivos. Encontraréis la explicación, así como ejercicios para completar y fichas para personalizar. También podéis añadir la parte trasera como evaluación, autorreflexión o tarea para que los peques escriban su rutina de manera integradora. Y otro de los materiales que vamos a encontrar en esta presentación son los Despierta Historias. Aquí os dejo lo que incluye, que son 9 historias con 3 personajes, así como otras fichas para que los peques practiquen la conjugación, vocabulario y verbos reflexivos. Podéis ver el nivel recomendado y otras sugerencias de uso. En este caso, veremos que tenemos distintas fichas, tanto las que son para leer y conjugar, como para dibujar la rutina de los personajes, hacer un resumen o adaptar a tu propia rutina. Además, podéis diseñar vuestra propia portada, dramatizar la historia o crear rincones de juego y práctica. Aquí os dejo alguna sugerencia con ideas en las que combinamos las tarjetas con vocabulario, partes del día, Despierta Historias, así como otros materiales que podéis vosotros incluir. Os he dejado el índice a la rutina del responsable, que es una de mis favoritas y consiste en escoger a 2 peques o ayudantes a la hora de llevar a cabo la sesión. Y dado que es una presentación larga, encontraréis el índice con cada uno de los apartados por si queréis acudir a alguno de ellos de manera específica. En este caso vamos a comenzar con la bienvenida y rutinas, pero dado que las hemos visto en la primera presentación, he pensado que vamos a pasar directamente al núcleo de esta sesión, que es la conjugación. En cualquier caso, os recuerdo que vais a tener lo que sería el vocabulario para la rutina de mañana, también la rutina de la tarde y por último de noche. En este caso he incluido un par de juegos para cada opción, pero si queréis ver más, siempre podéis acudir a la primera presentación de soporte específica para vocabulario. Vamos a poner la sección de oraciones y conjugación en grande para que la podáis ver un poquito mejor. En este caso podéis pedir a un peque que lea el objetivo de la sesión, que dice: yo aprendo oraciones con sujeto y verbos terminados en ar, er e ir. Además tenéis la explicación breve de lo que sería el sujeto y el verbo, pero no os preocupéis porque vamos a ver cada una de ellas. Comenzaremos con la primera parte, es decir, el sujeto o la persona, animal o cosa que realiza la acción.
Si pinchamos va a aparecer el ejemplo para que le enseñéis a los peques cuál es el sujeto. Como nos dice en esta diapositiva, el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción, pero ahora además vais a tener un ejemplo para cada una de las categorías. La persona, en este caso la niña, el animal, el león, y la cosa, en este caso sería la rosa. También vamos a ver los pronombres sujeto, de manera que los peques pueden ir leyendo la explicación. Además, encontraréis el ejemplo para que vean cómo, en este caso, podemos sustituir el nombre de Sara por el pronombre personal ella. Para que los peques se familiaricen con cada uno de los pronombres sujeto, tenemos esta diapositiva, de manera que si pinchamos podemos ir viendo las opciones. ¿Quién desayuna por la mañana? Yo, tú, él, ella. Y vamos a ir pinchando hasta completar todas las formas. Los peques además pueden ir añadiendo gestos, ya que así después nos va a dar pie en juegos de actuar y adivinar, tócalo o estatuas musicales. Como veis tenemos números del 1 al 10, por lo tanto podéis decir uno de ellos para que los peques digan el pronombre. Como también tenemos en la parte inferior el bocadillo del diálogo, os podéis turnar a preguntar y responder en parejas o pequeños grupos. Además, al estar numerados, si queréis también podéis llevar a cabo un juego de memoria, de modo que decimos una secuencia de números y los peques tendrán que repetir, en lugar de decir los números, con los pronombres escogidos. Para seguir practicando, encontraréis este juego de emparejar, de manera que decimos un número y el peque buscará el pronombre correspondiente. Pinchará en él para que se mueva hacia la casilla. Imaginamos que decimos ¿cuál es el número 1? En este caso sería yo. Podéis hacerlo en cualquier orden, bien sea de manera ascendente, descendente, pares, impares o incluso con operaciones matemáticas. Ahora que ya los peques están familiarizados con el sujeto y los pronombres, vamos a ver el verbo, es decir, la acción que realiza el sujeto. Vais a tener el ejemplo para que enseñéis a los peques el verbo. Como nos dice en esta diapositiva, el verbo indica una acción y lo podéis encontrar en forma de infinitivo o también en forma conjugada. Aquí os dejo la explicación para que vayáis leyendo con los peques y veáis los ejemplos. Además, también encontraréis esta otra explicación para que veáis que lo podemos conjugar o podemos encontrar el verbo en pasado, es decir, que indica que la acción sucedió antes, en presente, cuando la acción sucede ahora, y en futuro, que el verbo indica que la acción sucederá más tarde. Como en este caso estamos aprendiendo la rutina diaria, vamos a utilizar como tiempo verbal el presente y podéis enseñarle a los peques un ejemplo. Además, también encontraréis distintos usos del presente por si queréis también ampliarlo. Os he dejado además adverbios y expresiones de frecuencia con este tiempo verbal para que vosotros veáis con vuestros peques. Y aquí ya tenemos el primer material en formato papel, que sería la ficha del Despierta Rutinas, que se corresponde con los usos del presente y las expresiones de frecuencia. Vamos a pasar a la formación, así que podéis utilizar esta diapositiva para explicársela a los peques. Primero quitaríamos el infinitivo y dejamos la raíz. Aquí tenéis los ejemplos, tanto para verbos de la primera conjugación como la segunda o la tercera. Y después añadimos las terminaciones. Como veis, tenemos ejemplos para que vosotros vayáis viendo con vuestros peques. Aquí vamos a tener la
formación explicada de una manera un poquito más visual, pero la idea es exactamente la misma. Y ahora ya vamos a pasar a conjugar el verbo desayunar. Vosotros podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y lo complete, pero si aún no están familiarizados con la formación, podéis pinchar en la tecla Enter para que aparezcan cada una de las formas. Podéis leerlas con vuestros peques. Aquí encontraremos la tabla con 3 verbos para la primera conjugación, desayunar, para la segunda, comer y para la tercera, abrir. Una vez más podéis llevar a cabo la misma dinámica, o bien pedís a un peque que salga a la pizarra y anote cada forma, o si no pincháis para que aparezca. Voy a ir rapidito, simplemente enseñaros cómo completamos la tabla. Vosotros podéis dedicarle el tiempo que necesitéis para cada una de las actividades. Para seguir practicando tenemos el juego de emparejar. En este caso podéis hacerlo bien sea por cada uno de los verbos, es decir, completar todas las formas para el verbo desayunar, después comer y por último abrir, o si no, también podéis hacerlo escogiendo un pronombre. Es decir, en este caso, imaginaros que hacemos él y ella. Entonces el peque pinchará en las 3 formas correspondientes para que se muevan a la casilla. Él o ella desayuna. Él o ella come. Él o ella abre. Y haríamos lo mismo hasta completar toda la tabla. También os he dejado esta tabla ya completada por si queréis utilizarla como soporte en ejercicios o en dictados. Aquí tenéis la variante que no está completa por si queréis hacer un dictado o pedir a algún peque que salga a la pizarra y complete los verbos. Y ahora ya vamos a pasar a practicar con los dados. Pincharemos en el del sujeto y también en el del verbo. Un peque o los responsables pueden decir paro. Y ahora tendremos que conjugar en función de la opción que sale. En este caso sería vosotras y ahora tenemos que buscar la forma correcta del verbo comer. Como veis os he dejado la tabla por si necesitáis que los peques tengan el soporte. En este caso los peques pueden hacerlo no solo a nivel oral, sino escrito en cualquiera de los materiales de este pack, o incluso podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote la forma conjugada en el rectángulo verde. Vais a tener la misma idea de juego, un poquito más complicada, ya que ahora el dado incluye solo el dibujo, por lo tanto los peques tienen que estar familiarizados con el vocabulario. Con la misma idea de juego y dado, vamos a encontrar esta variante que es ya más complicada porque ahora no tenemos el soporte con la tabla conjugada, pero es exactamente la misma idea. Y una vez más, lo vais a encontrar más complicado con los dados que tienen solo el dibujo. Si queréis utilizar otros verbos que no sean los que acabamos de ver, podéis usar esta tabla para que adaptéis al verbo que queráis. Y lo mismo con la siguiente, que ya es más personalizable por si queréis utilizar otros sujetos que no sean los pronombres. Aquí ya os dejo la ficha correspondiente con la formación y el ejemplo de los verbos que acabamos de ver. La vais a tener disponible en distintos formatos, tanto para completar la tabla o incluso escoger el verbo que queráis. Una vez lista, podéis usarla además para dictados o juegos de tócalo. Como nos dice nuestro amigo Pedro, conjuga verbos en la ficha. Así que vais a tener distintos modelos personalizables para que hagáis un dictado o los peques hagan una selección de verbos a conjugar. Aquí os he dejado algún modelo, pero vais a tener más disponibles, no solo en color, sino también para colorear. Además, si queréis utilizar estas tablas para múltiples usos, siempre podéis pegar un cuadradito con papel adhesivo transparente en la zona donde vayáis a escribir.
También encontraréis plantillas personalizables como la que podéis ver aquí y os van a servir para escribir oraciones, pegar fotos, hacer dibujos, redacciones o lo que se os ocurra. También vais a encontrar las fichas con la conjugación de alguno de los verbos irregulares que hemos visto al inicio en el vocabulario. En este caso, para la mañana tenemos despertarse, vestirse y salir. Como veis, tenéis la forma conjugada y en la parte inferior la irregularidad. Para la tarde, jugar, hacer y el verbo ir. Y ya para la noche tenemos los verbos agradecer, ponerse y dormirse. Vais a encontrar cualquiera de estas fichas no solo en color, sino también para colorear y para que los peques escriban el verbo. De hecho, aquí os dejo un ejemplo en el que nuestro amigo Pedro dice: conjuga los verbos irregulares en la ficha. Y como veis, tenemos la parte de la tabla para que escriban. Otra de las explicaciones de gramática que vamos a tener del despierta rutinas son los pronombres reflexivos, así que podéis pinchar para que aparezca la explicación y los peques vayan leyendo. Tenemos en este caso las palabras mágicas, que serían los pronombres, y ya después un ejemplo con la tabla y el verbo ducharse conjugado. Los peques van a tener toda esta explicación disponible en la ficha y ya después también podéis practicar con los modelos que contienen ejercicios. Aquí os dejo un ejemplo, en este caso para escribir el pronombre reflexivo, también para ordenar las palabras y aquí para cambiar el sujeto y escribir la rutina utilizando un verbo reflexivo en cada hora. Mientras los peques completan las actividades, si queréis podéis utilizar esta diapositiva como fondo para que también tengan a mano el material escolar. Aquí ya tendríamos la parte del despierta rutinas que os dejo para que los peques monten la portada y vais a tener disponible tanto la digital como la analógica, que os puede servir para escribir horas o también horas y rutinas. Aquí os dejo algún ejemplo y como veis tenemos la opción del despertador en formato digital. En cualquier caso, esta primera parte del despierta rutinas también la vais a tener disponible en la primera presentación. Aquí simplemente os he dejado un modelo básico para que veáis cómo podéis formarlo. También contaréis con la plantilla para personalizar, de manera que podéis pegar fotos, hacer dibujos o redacciones. Aquí tenemos el modelo y también la variante para escribir mensajes o retos en la portada. Una vez más tenéis la diapositiva con el material escolar y ahora ya vamos a pasar a el material del despierta historias. Aquí tenéis esta primera diapositiva para romper el hielo y expresar gustos. Vamos a tener 3 personajes, cada uno con 2 historias que vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a comenzar con nuestra amiga Ana y podéis pedir a los peques que vayan leyendo esta diapositiva. Además, en parejas podéis turnaros a preguntar por el nombre. ¿Cómo se llama la chica? Se llama Ana. Sea cual sea el personaje que tengamos, contaremos con historias para practicar tanto en singular como en plural. Y a su vez las vamos a tener disponibles para las 3 partes del día, es decir, la mañana, la tarde y la noche. Vamos a comenzar con la primera historia, que en este caso sería la rutina de la mañana en la forma singular, así que vosotros podéis leerla y los peques pueden completar los verbos en la ficha en formato papel. Si queréis podéis pedir a un peque que salga a la pizarra y anote el verbo en la casilla utilizando el bolígrafo de la pizarra digital. Aquí tendríamos la variante en plural y haríamos lo mismo para la tarde.
Primero singular, después en este caso el plural y ya por último la rutina de noche. Podéis utilizar además las portadas para leer la historia y proponer retos a un compañero. En ese caso podéis guardarla en una funda transparente y escribir una pregunta e intercambiarla. Aquí os dejo un ejemplo y al igual que vimos con el Despierta Rutinas, también vais a encontrar modelos personalizables para pegar fotos o hacer dibujos. Vais a encontrar la portada no solo en color, sino también para colorear. Ahora ya pasaríamos a la historia, en este caso de Luis, y la dinámica es exactamente la misma. Como veis, vamos a tener la portada y después también las historias para la mañana, la tarde, la noche. Y ya por último, nuestra tercera amiga, que será Sofía. Lo que sí os voy a enseñar son el resto de fichas que son distintas. En este caso tenemos el modelo para leer la historia y resumirla en la ficha. Encontraréis tanto para la mañana, la tarde como la noche y la podéis adaptar a cualquiera de los personajes que hemos visto. Tenemos con la misma idea la ficha, pero en este caso para dibujar la rutina, como veis, para las 3 partes del día. Y os he dejado una vez más la diapositiva de soporte con el material escolar. Y ya por último vais a encontrar el modelo para que los peques adapten a su rutina. Ellos pueden leer la historia y escribirla, pero en función de cuáles son las acciones que ellos llevan a cabo, bien sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Espero que os hayan servido todas estas ideas y que las combinéis como mejor os vengan. ¡Gracias!